y cómo cerró después son muy positivos. Recordemos que a las 10 de la mañana, cuando abrieron los bancos, estaba a 1250 el Ujú. tipo de cambio, que te implica una suba de más o menos el 15% respecto al tipo de cambio oficial con cepo que habíamos que estaba el viernes, pero son 100 pesos menos que con los dólares paralelos. Entonces, depende de qué lugar vos te pares, te jugó a favor o en contra, pero en términos de programa macroeconómico es un muy buen precio. Bajó después un poquito incluso a 1190, eso del mediodía, y después cerró en 1230, que Ujú. es un valor no solamente que está en el medio de la banda que estableció el gobierno entre 1000 y 1400, sino que era un valor que cuando uno lo mira un poco a largo plazo es un valor que el gobierno apunta a estabilizar ahí, Ujú. y es como un punto de equilibrio de alguna manera del precio, por lo menos para lo que resta del año, digamos, en perspectivas de futuro. Entonces la reacción es positiva. A la par de eso, obviamente el mercado financiero reaccionó muy bien, volaron acciones, Ujú. subieron el precio de los bonos, va a haber una baja importante del riesgo país seguramente de la mano con eso. Entonces, desde ese punto de vista, la apertura fue muy positiva. Ujú. No hay que dejar obviamente, de destacar que es como te decía antes, después de 6 años tenemos un esquema nuevo. Eso obviamente lleva a que el tiempo necesario para Ujú. estabilizar particularmente el precio del dólar va a ser un tiempo relativamente importante. No significa que si hoy de repente cae a 1100 pesos, ese es el valor que va a tener el dólar, y tampoco lo mismo si levanta para arriba. Claro. Tiene que acomodarse un montón de cosas todavía, y no hay que perder de vista que el precio va a estar muy influido por la disponibilidad de dólares que tiene Argentina. Por eso es que no hay que perder de vista que hoy entran 12 mil millones de dólares del Fondo Monetario, que de aquí a junio van a entrar muchos dólares de la cosecha. Ujú. Tenés otros desembolsos de organismos internacionales, tenés Ujú. un repo del Banco Central. Digamos, vamos a tener un primer semestre donde va a haber muchos dólares. Ujú. Después, para el segundo semestre hay también desembolsos previstos que obviamente le suman fuerza, pero también puede haber ahí ya más también presión compradora, es decir, de gente que quiera comprar dólares, empresas y demás, que podrían equilibrar la balanza. Entonces, el escenario para este primer semestre es muy positivo, por eso el precio puede mantenerse medianamente bajo, Claro. o de una banda media para abajo, por la cantidad de oferta de dólares que tenés. Pero si después te crece la demanda, bueno, ahí el Banco Central va a tener que jugar un poco más en la intervención Ujú. seguramente. Así que esto es un gran wait and see, como se le dice Sí. técnicamente, que es esperar, mirar, Y ver. evaluar, y hay que ser muy prudente también al respecto. Los sectores que más, más expectativa tienen con esta medida, hablábamos un poco y leíamos un poco lo que está pasando, era entre ellos el sector inmobiliario, ¿no? Que va por lo menos a tener una manera más estable como para poder pensar en comprar una propiedad. Ujú. Ya no va a ser un factor el constante movimiento que tiene el dólar. Claro, primero que si vos eliminás los dólares paralelos, Ujú. eh, ya te da un poco de más de estabilidad. Vos Ujú. sabés que si el dólar te fluctúa entre bandas. De Claro. entrada te da cierta previsión, más allá de que una banda que tiene 40% de diferencia, no es menor, pero vos sabés que se está conteniendo un poco esta flotación Ujú. dentro de un rango, y los dólares paralelos tienden a converger hacia esos puntos, ¿no? Porque Claro. no tiene sentido de repente operar con dólar MEP si tenés un tipo de cambio libre, ¿no? Ujú. Del otro lado. Entonces la estabilidad en términos de tipo de cambio da estabilidad en muchos sectores. Bueno, el inmobiliario es muy importante por el valor en sí mismo, Ujú. por el costo, y también el desarrollo de emprendimientos y desarrollo inmobiliarios desde el punto de vista del crédito. Ujú. No es lo mismo de repente tomar crédito para desarrollo inmobiliario, ya sea de un privado, una empresa, ¿no? Una Ujú. desarrolladora, como de un particular, con un esquema de cepo que te limitaba mucho el acceso al financiamiento, que con un esquema abierto. Ujú. Eh, de igual manera, sigue siendo muy pronto para decirte metele, Claro. anda al banco y pedirle 100 millones de dólares de crédito. Ujú. No todavía, hay que ver el tema tasa, digamos, hay algunos factores que todavía están ahí algo inciertos, Ujú. que deberían tender hacia un lugar de estabilidad positivo, Ujú. deberían, pero bueno, la Argentina es un país muy volátil, muy vulnerable a shocks externos, como Ujú. que estamos viviendo, de hecho, con la guerra comercial de Estados Unidos, que Claro. impactan en el país. Entonces, bueno, hay que ser prudente. Podemos tener una mirada positiva y optimista, sin duda, pero manteniendo la prudencia de no actuar en caliente de alguna manera. El secretario del Tesoro, que ya lo mencionabas también, lo que tiene que ver con el mapa global, el secretario del Tesoro de Estados Unidos le dice a Argentina que ya de alguna manera se vaya alejando de la relación con China, específicamente por el swap. Ujú. Este,
¿Lo ves positivo en un contexto en el que estamos, en medio de una guerra de aranceles mundial? Em, Creo yo que el gobierno de Trump y de Milei comparten una característica en su modelo político que es la bravuconada, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que Milei asumió diciendo que iba a romper relaciones con China, son todos comunistas de M, Ujú, y después renovó 2 veces el swap, porque podrán ser bravucones pero que no son estúpidos. claro. Entonces, lo que el secretario del Tesoro creo que vino a hacer es, más allá de la cuestión de apoyo al programa económico, Ujú, es también ponerle una fichita más al conflicto que, si bien hoy está un poco más frío, ujú, pero intentar marcar geopolíticamente dónde está la fortaleza norteamericana, que es en América Latina, ante el avance chino en su predominio o en su influencia en América Latina. ujú, No creo que pase más allá que eso. Quizás si Milei de repente decide como programa económico aliarse todavía más de lo que está hoy con los Estados Unidos, y bueno, quizás el año que viene, a esta altura del año, diga, mira, cerramos el swap, devolvemos lo que hay que devolver, ujú. si el Banco Central está en condiciones de hacerlo, no sería un problema, no debería ser un problema salir del swap, Claro. en la medida que vos tengas la disponibilidad para devolver ese tramo activado, que son 5.000 millones de dólares, y de no romper, pero sí también enfriar tus relaciones para futuros acuerdos Ujú, comerciales con China. Más allá de la cuestión del swap, China es un socio comercial importantísimo ujú, en el país. Pensemos que se armó un conflicto, por ejemplo, con lo que dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos respecto a la carne. ujú. Ahora, el mercado norteamericano de carne argentina es chico. A los que más le vendemos carne es a China. Claro. ¿Cómo vamos a romper esa relación, ese mercado? Y así con un montón de otras manufacturas, con otros montón de productos. Entonces, creo que va un poco, como te decía, de la línea esta de seguir tirando un par de centros más discursivos, pero que no se repliquen necesariamente en una acción de gobierno. Además, sí, los aranceles para Argentina sigue siendo del 10%, no hay negocio, no hay ningún acuerdo, digamos. Si fuera que para Argentina, si esa exigencia la toma o ese pedido lo toma, lo ideal sería que mínimamente no tengamos aranceles. Claro, pero aún sin aranceles, pensemos que, a ver, Ujú, antes de la imposición del arancel al 10%, Argentina pagaba pocos aranceles a Estados claro. Unidos, de por sí, y no por eso es nuestro principal socio comercial. Ujú, O tenés mercados abiertos en China que no los tenés abiertos en Estados Unidos. Entonces, no se trata de repente vos decís, vamos a evaluar si compensamos mis exportaciones ujú, chinas a Estados Unidos, porque encima tengo un arancel cero, supongamos, ¿no? sí. Bueno, de repente todo lo que vendo acá voy a vender acá, entonces mi balanza comercial sigue siendo buena. No se trata de eso. Mm, Entonces, no, bajo ningún punto de vista vos podés llevar adelante una política comercial mm, internacional prescindiendo de China y del peso que tiene, eh, y como vos decías, no ni siquiera con un tratamiento preferencial. Hoy por hoy hay muchos productos de economías regionales que se van a ver fuertemente impactados por este arancel, más allá de que se festejó que es el mínimo. ujú, Siempre pongo un ejemplo cuando hablo de esto que tiene que ver con el té. ujú, Eh, el mayor comprador de té argentino es Estados Unidos. Misiones es la principal productora y exportadora de té. Antes pagaba un arancel de entre 1 y 2% y en algunas variantes de té pagaba cero. Y ahora paga 10. Entonces, de repente, ¿de qué beneficio me estás hablando? mm, En un sector específico. Otros sectores quizás pagaban 12, 13 y se le bajó un poquito a 10, pero son los menores, digamos, no, claro. los que no te cambian un poco no te mueven el amperímetro. Y Ujú, en otros casos sí, y repito, no le vas a lo que le exportabas a China de poroto de soja, ujú, de té mismo y otros productos, no vas a entrarlos a Estados Unidos porque tiene un mercado completamente ya cubierto. No está diciendo Argentina, por favor, vendeme a mí porque no tengo con qué. ujú. Claro, no compensa de No, ninguna de ninguna manera, manera. de ninguna manera. Volviendo un poco a lo que pasa al país, y lo decíamos, ¿no? Aún es muy fresco como para comenzar a tomar algunas decisiones, comenzar a decir, bueno, lo hablábamos un poco fuera de cámara, ¿qué hacemos? Nos metemos en plazo fijo, vamos a comprar dólares, digamos, aún está todo muy verde como para tomar alguna decisión. ¿Consideras que manera de comunicar esta medida, una medida tan importante como la que faltó información? Yo, a mí lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, ¿no? Se dice, se puede comprar hasta $100 con pesos en cajera, digamos, en Ujú. cajero se puede comprar hasta $100. Sí se puede comprar más por home banking, o sea, son cuestiones que llaman un poco la atención, ¿no? Bueno, primero la comunicación del Banco Central, es decir, Ujú, el instrumento normativo que el Central comunica la puesta en vigencia de la salida del cepo, ujú, sí es cierto que estuvo muy mal redactado y por ende generó confusiones. Porque ahí decía, ujú, si lo traducimos, decía,
las personas físicas pueden comprar dólares sin límites, Sí, usando dinero en cuenta depositados vía home banking, vía aplicación, en el banco mismo, pero con dinero depositado en cuenta. claro, Si vos querés ir con pesos, con billete, solamente puedes comprar $100. ¿Por qué es esto? Por normas antilavado, claro. para que no ingrese dinero negro y te extraiga los dólares. Estuvo tan mal redactado que de repente vos lo leías rápido y decía, bueno, vos podés comprar dólares con dinero en cuenta, con débito, o en efectivo hasta $100 por mes. Y vos decías, pero no me está liberando al cepo, me lo Mm. estás haciendo más fuerte al cepo, porque antes Antes era era 200, 200. claro. Entonces estuvo muy mal comunicado. Mm. Desde ese punto de vista sí generó mucha confusión y fue un error comunicacional, pero si sacamos de lado esa circular del Banco Central, ese comunicado Ujú. del Banco Central, y nos detenemos en la conferencia de Caputo, de Bausili y de Milei mismo después en cadena, Mm. nunca le hablaron al ciudadano, Claro. se le habló al sistema financiero, se le habló a los operadores del sistema, a los fondos de inversión, a las LIC, a los bancos, Ujú. eh, y se le habló también al mercado en el sentido de los que van a determinar la conducta que tenga, el comportamiento que tenga el Ujú. dólar a partir de ahora. Y en cierta forma es razonable. El Banco Central con esto no es que se sentaron un domingo y dijeron, che, ¿cómo hacemos para que los argentinos compren dólares? Claro. Porque doña Rosa me contó que le sobró 100 lucas a fin de mes, que ya comprar dólares no podía. Estaba pensado para otra cosa. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista creo que no falló, no porque fue buena, sino porque nunca se le habló a la gente. Claro. Y a la par de eso, lo que vos me decías al principio, obviamente que al ciudadano de a pie le surge el interrogante, aquellos que pueden, que también no son tantos, Claro. bueno, cuáles son las mejores posibilidades que tengo o las opciones que tengo ahora. Y la realidad, estos días incluso estuve también hablando con muchos colegas tuyos que me decían, bueno, ¿y vos qué recomendás? No, yo no recomiendo nada, Mm. primero, no es mi función, pero en segundo lugar, no te puedo recomendar nada si no conozco cuál es tu objetivo. Ujú. Entonces, la gente que de repente diga, bueno, a ver, contame qué hago, pongo un plazo fijo, pongo dólares, compro dólares, que primero tenés que marcar vos el objetivo que tenés con eso. ¿Querés Ujú. ahorrar para conservar el valor de la moneda? Es una cosa. ¿Querés obtener rentabilidad de corto plazo por algo, porque querés cambiar el auto en 3 meses? Es otra cosa. Ujú. En el marco de eso, lo que tiene que primar primero es la cautela, porque es un sistema, como decíamos al principio, nuevo, que todavía no sabemos cuál es el punto de equilibrio. De repente el dólar ahora baja, supongamos, ¿no? A 1100, y vos sí, voy a comprar porque está Ahora, barato y en claro. 2 meses me sube y en 2 meses está 1000. Mm. Y vos decís, me querés matar, te quiero matar, Alejandro. No, yo no te dije cuánto. Ujú. Hay que tener mucha prudencia y entender esto que te decía, entender cuál es tu objetivo. Ujú. Porque aparte, más allá de plazo fijo y más allá de ir al dólar, si vos tenés un objetivo de rentabilidad, también tenés otros instrumentos que están yendo muy bien estos días, por ejemplo, acciones argentinas, digamos, Ujú. bonos mismos del Estado que están funcionando muy bien, que también tienen sus particularidades y así como volaron ayer, cayeron fuerte el jueves pasado. Entonces, asesórense con su, Ujú. con su asesor financiero de confianza, hay un montón en la ciudad y en la provincia, pero repito, aún con el objetivo claro, que prime un poco la prudencia, por lo menos esto que resta de abril y un poquito de mayo, donde vamos a ver un poco más acomodadas las cosas. Bueno, ya comenzamos a ver en los primeros días, de hecho el lunes ya comenzamos a ver parte del domingo en algunos lugares, ya comenzaron a circular algunas fotografías de góndolas sin sus precios, ya el lunes comenzamos a ver cómo ha impactado en la construcción, en los materiales de construcción, que ya tuvo un impacto en sus precios. Hoy estaba también escuchando una entrevista radial en Buenos Aires de una papelera, un rubro de papelería que también impactó y fuerte. También en la carne tuvo un impacto esta medida con un aumento. Vamos a sentirlo por lo menos todo el mes de abril. Esto. Sí, nosotros estimamos que abril y mayo vamos a Ujú. sentir el golpe de esta devaluación, que al final termina siendo una devaluación, Claro. obviamente. Creemos que igualmente va a ser distinta de otras devaluaciones. ¿Por qué? Porque lo importante acá, más allá de la devaluación, es la salida del cepo. Ujú. ¿Y por qué es importante eso? Porque vos en una devaluación sin salida del cepo, como fue en el 2023, en diciembre, Ujú. vos lo que perdiste fue el precio de referencia. Porque de repente se devaluó el tipo de cambio oficial, se fue muy arriba, pero vos te manejabas o te regías, digamos, por los dólares paralelos que no se caían porque no se sacó el cepo. Ujú. Y vos tenías que esperar cómo reaccionaban eso. Si subían más que la devaluación del tipo de cambio oficial, se acompañaban, y demás. Entonces vos perdiste el precio de referencia y ante esa incertidumbre vos pensás, bueno, lo más probable es que el Blue, el MEP o el contrato con liquidación también se vayan para arriba. Entonces vos Ujú. ajustás para arriba. Pensemos que entre enero y marzo del 2024
mucho ajuste y remarcación de precios estuvo fijado en un dólar pensado a 2000, cuando en ese momento estaba en 1100, 1200, digamos, los paralelos. La diferencia justamente de ese escenario con el de ahora es que vos tenés una evaluación con salida del cepo, lo que genera que los dólares paralelos, que serían tu referencia final, caigan y busquen converger con el tipo de cambio oficial. Entonces vos decís, yo voy a subir de precio porque tengo que hacer una cobertura, porque el dólar oficial se me puede ir para arriba, pero vos tenés una especie de zona, eh, una zona de medianamente estable o medianamente previsible, Claro. ¿no? En donde se puede mover por acá y por acá. No es que de repente pensás otra vez se puede ir a 2000 el dólar, porque eso es imposible que ocurra en este contexto. Entonces, por eso creemos que va a haber un impacto fuerte entre abril y mayo. Creemos que va a estar más cerca, sobre todo abril puede estar más cerca del 5 que del 4, ya en mayo medio parecido pero hacia abajo. Y suponiendo que logre estabilizarse el precio al precio que sea, ¿no? Pero que se estableciera el precio del dólar, ya para junio podemos empezar a ver un sendero más parecido al que tuvimos entre diciembre y enero de este año, por debajo del 2%, aunque lamentablemente se retrasa ese objetivo del gobierno, que era bajarlo del 2%, y que ya camina en torno al 1%, ¿no? Eso todavía va a faltar mucho, lamentablemente, por este contexto. Entonces, el impacto, como te decía antes, el impacto de la evaluación es menor por eso, por la previsibilidad que te da la salida del cepo, y porque tu valor de referencia ya no se te dispara por las nubes y ya no es que no ves un techo, lo estás viendo claramente. Entonces va a haber remarcaciones ahora, porque tienen que hacer un ajuste de cobertura, como te decía. Lo vamos a sentir, lamentablemente. Ya venimos aparte de un mes de marzo muy malo en términos de inflación, explicado por factores muy puntuales, pero que para el ciudadano a pie no le interesa si fue por única o no, le impacta en el bolsillo. Vamos a tener 2 meses seguramente también un poco pesados, pero repito, si es que las cosas se estabilizan en torno a cómo creemos que se puede estabilizar, podemos tener una mejora a partir de junio o julio. Mencionabas el dato de la inflación y es que desprendiéndose de este dato, el Gran Resistencia tuvo un incremento, un alza en el índice de precio del consumidor, ¿verdad? Sí, fue más importante el alza que tuvimos aquí en el aglomerado local que el IPC a nivel nacional y que el IPC a nivel regional NEA. Fue 3,9 en el caso chaqueño, una aceleración muy fuerte contra los meses previos. O sea, en la trayectoria de la curva, de alguna manera, se ve lo mismo a nivel resistencia, país y NEA, que una aceleración en los últimos 2 meses, pero en un nivel un poquito más fuerte aquí en el aglomerado local. Las razones que llevaron a esa suba son las mismas que a nivel nacional, pero con otros impactos, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con alimentos, cuestiones estacionales como el caso de las verduras, que influyó mucho en la cuestión climática en los primeros meses del año, que impactaron en la producción y en el precio. También la carne, que sigue acelerando. La carne está muy cerca de un punto de equilibrio si uno lo mira como un precio relativo, es decir, se abarató mucho el año pasado en relación con otros precios, y ahora está como recuperando terreno. Debería empezar a mermar esa suba tan fuerte comparado con la inflación general. Y bueno, otros factores que son más bien estacionales también que colaboraron. Lo preocupante a nivel local, más allá del dato de inflación, tiene que ver que justamente como alimento fue uno de los rubros que más creció, provocó que la canasta básica crezca muy fuerte, la canasta básica alimentaria. La inflación fue del 3,9 y la alza de la canasta básica fue del 4,7. Eso te encareció lo que es la canasta básica de alimentos y por ende el trazado de la línea de indigencia para un habitante en la ciudad de Resistencia. Entonces eso un poco es lo preocupante, porque las mejoras que se habían logrado en el último tiempo venían de la mano de una inflación con un ritmo bastante aceptable, descendiendo incluso, y con un nivel de canasta básica que iba incluso por abajo de eso. Entonces esto le pone presión un poco también a las mejoras alcanzadas en el último tiempo en torno a estabilidad y en torno a recuperación de capacidad de compra. Así que eso también le pone un poco más de desafío, el dato de marzo, con lo que se viene ahora, más desafío a acelerar o intentar acelerar la recomposición de los ingresos, tanto de los asalariados en sus sectores correspondientes. Hay que ver qué pasa con las paritarias. Muchos cerraron paritaria antes de esta medida y salen perdiendo como tarados los primeros dos meses por lo menos. El sector público lo mismo, que está retrasado en los últimos 4 o 5 meses, se retrasó mucho. Así que bueno, también las mejoras que se venían observando en términos de ingresos, que era heterogénea, pero había una mejora,
leve pero sostenida, ahora también se atrasa un poquito. O sea, es como un pasito atrás que estamos dando en ese sentido. Bueno, pero este ritmo con estos datos, la perspectiva no es la mejor para para la próxima medición del mes de abril. No, 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 la perspectiva en torno a inflación y de canastas va a ser sin duda Mm, peor que la que vimos en marzo, pero como te decía antes, no debería ser una preocupación en ujú, términos de que está impactado por un momento claro. o por un hecho muy específico. Lo mismo que para mayo, que todavía va a haber como un residual. Siempre cuando hay fenómenos como una devaluación y demás, hay efectos residuales que se sostienen a lo largo de los siguientes meses Ujú. posterior al hecho, como hemos visto, por ejemplo, en febrero del 2024 respecto a la devaluación de diciembre del 23. Entonces vamos a tener 2 meses que van a ser malos cuando miramos el número solo. Ujú. Pero la clave va a estar en ver un poco, eh, se le llama la inflación subyacente a eso, que es cómo evoluciona el sistema de precios más allá de esos impactos específicos de un momento dado, ¿no? Venía con una tendencia a la baja, muy muy buena, en marzo se interrumpió, no porque la economía se esté encareciendo, sino porque hubo factores específicos que la han encarecido y que deberían ser fenómenos de única vez o de un momento muy específico del año. Entonces, si nos basamos en eso, en esa explicación técnica de la subyacencia de la inflación, debería continuar con la tendencia a la baja una vez que se acomode este episodio en particular, que es la devaluación producida por la salida del cepo. Como siempre, agradecido por tu tiempo para que puedas conversar con nosotros y analizar esta situación no solamente local, nacional y también internacional. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Alejandro Pegoraro con nosotros en los estudios.